Hola, profesora. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? estás? Bien. ¿Qué tal? Qué gusto verte, qué gusto escucharte. Ya estamos para aprender. Me encanta. Profe, voy a iniciar. Creo que ¿vos ves que se esté grabando? Sí, Genial, sí. buenísimo. Entonces después vamos a alzar en la plataforma para que los compañeros puedan visualizar. Espero que se vayan conectando. Muchos compañeros seguramente son pasantes y están ahora mismo saliendo de la oficina, entonces se entiende. Después Bien. vamos a tener todas las herramientas para poder visualizar. Bueno, en- el tema que nosotros estábamos hablando, viendo más bien en nuestra plataforma era sobre los ratios financieros. Ahora el nombre luego a mí particularmente ya me llama la atención porque es algo que no hacemos normalmente, pero sí hay oficinas que lo utilizan dentro de la administración tributaria. Entonces, lo que quería yo mostrarles es básicamente cómo nosotros podemos justamente analizar un estado financiero y utilizar estas razones de forma a tener un escenario de la empresa, porque muchas veces al ver el balance solamente nos fijamos en si estos tuvieron, vamos a decir, un buen desarrollo anual que nos generó ganancia o nos generó pérdida, y esa información a veces es un poco excueta para que nosotros podamos tomar decisiones. Entonces, con relación a eso, más bien va el análisis de toda esta clase y lo interesante del curso. Les doy la bienvenida a todos quienes se están conectando. Yo soy la profe Mariela Mora y vamos a hablar básicamente y conocer estos ratios de manera un poco general, pero que ya nos va a ayudar a ahondar más si luego nos interesa. Directamente, este es el flyer de la semana 2. Me quiero ir a unos conceptos y luego ya vamos a la parte práctica. Bueno, por eso voy a irme rápidamente hasta el concepto. Esto ustedes ya tienen en la plataforma. Bueno, y lo que vamos a analizar ahora mismo corresponde a los índices financieros, que también se pueden llamar razones financieras o ratios financieros, son sinónimos. Entonces nos habla de que justamente estos índices son indicadores financieros de una relación de cifras, de números, de importes que están incluidos en los estados financieros, ya sea balance general o estado de resultado, con el propósito de formarnos nosotros una idea acerca del comportamiento del negocio. Se entiende como una expresión cuantitativa porque es prácticamente, hablando mal y pronto, una fórmula que nos da un valor que nosotros podemos medir y determinar ciertos escenarios dentro del negocio. Entonces, justamente nos ayuda a visualizar una especie de comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud, al ser comparada con un nivel de referencia, y este nivel de referencia normalmente lo denominamos como parámetros de la industria, que son valores, importes, parámetros, como su nombre lo dice, referenciales sobre los cuales nosotros medimos si está bien o si está mal. Entonces, nos ayuda a determinar y darle una vida a ese número que nos otorga justamente aplicar esa fórmula. Entonces, justamente todo esto nos puede ayudar y señalar si existen desviaciones, si existen cuestiones que nosotros podemos determinar de antemano para luego mejorarlo en el corto plazo dentro de las actividades de nuestra empresa. La interpretación de los resultados que arrojan estos indicadores económicos y financieros está en función de la actividad directa de nuestra empresa, de la organización, de los controles internos que puedan existir. Por eso nos ayudan a tomar decisiones. Bueno, vamos a irnos a los ratios que vamos a ver en esta clase, que únicamente, o sea, son 4 en líneas generales. Tenemos el primer índice, que es el de liquidez, que nos ayuda justamente a evaluar la capacidad que tiene nuestro negocio de cumplir con sus obligaciones en el corto plazo. Esto es sumamente importante. El índice de liquidez está directamente relacionado con el corto plazo. Luego tenemos índice de gestión o actividad, que mide la utilización del activo
y comparan cifras de ventas con el activo total, el inmovilizado material, el activo circulante o elementos que lo integran. Este índice de gestión nosotros lo medimos más con nuestro inventario, con lo que ponemos a disposición del mercado para la venta. Normalmente si nos dedicamos justamente a la venta o producción de bienes. Eso también es muy importante. En líneas generales lo que vamos a ver está relacionado al ámbito comercial. Estos índices pueden variar dependiendo del rubro del negocio. Los que vamos a ver hoy, por ejemplo, no podamos utilizar de esa forma en un sistema financiero porque el rubro es totalmente distinto y ellos cuentan justamente con otro tipo de razones para medir todo lo que efectúan dentro de ese tipo de negocio. Pero lo más normal suele ser justamente esto que vamos a ver, porque en mayor medida siempre encontramos empresas que se dedican al rubro comercial. Tenemos también un tercer índice que es el de la solvencia, que nos habla del endeudamiento o apalancamiento. Son ratios que relacionan recursos con compromisos. Es decir, hablando mal y pronto, ¿cuánto estamos debiendo? Lo que debe nuestra empresa, ¿en qué porcentaje representa de todos mis recursos? Entonces, es para medir si efectivamente estoy teniendo compromisos altos con terceros, si ya no voy a poder endeudarme, si ya no voy a pedir un préstamo, si no es conveniente, o si me encuentro relativamente dentro de un escenario en donde mi nivel de endeudamiento es bajo, entonces puedo, por ejemplo, solicitar un crédito para invertir, dependiendo de lo que se desee alcanzar como objetivo en nuestro negocio. Pero justamente en eso radica la importancia de estos índices, que te demuestran ese escenario y en base a ello podemos tomar decisiones. Y el índice de rentabilidad, renta, nosotros sabemos que va por el lado de los ingresos, en este caso es por el lado de las ganancias, ¿verdad? ¿Qué tan rentable viene a ser nuestro negocio? Mide justamente la capacidad de nuestra empresa para generar riqueza, que pueden ser rentabilidad económica y financiera. Entonces, en base a estos cuatro, nosotros vamos a ir viendo dentro de cada uno. Hay varios tipos, otra vez, de razones. Por ejemplo, como les mencioné, el de la liquidez mide la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo. Eso es bastante importante determinar cuando hablamos de la liquidez. Dentro del flyer tenemos varias razones en relación a la liquidez. Nosotros vamos a utilizar la razón corriente, que nos habla justamente del ratio principal, por decirlo de alguna manera, y la fórmula que utilizamos para hallar la razón corriente es el activo corriente dividimos con el pasivo corriente. Y acá está justamente el parámetro o el valor referencial que podemos tomar para medir nuestro resultado. En el caso de la liquidez, podemos tener que el resultado que nos arroja, si está entre 1.5 o 2, es un resultado, vamos a decir, correcto, un resultado que te genera cierta tranquilidad y que te demuestra que puedes cumplir con tus obligaciones en el corto plazo. Ahora bien, si está por debajo de 1,5, ya nos da la pauta que podríamos tener inconvenientes más adelante para cubrir y cumplir con nuestras obligaciones en el corto plazo. Corto plazo, ¿a qué denominamos corto plazo en el ámbito contable? A un ejercicio fiscal, a 365 días, 12 meses, un año. Entonces, siempre que hablemos de corto plazo, es esa la dimensión de tiempo que consideramos para nuestro análisis. Entonces, reitero, si por debajo de este parámetro nosotros estamos teniendo el resultado, nos da la pauta que podemos tener problemitas al cumplir con nuestras obligaciones más adelante. Se dan cuenta de la información que ya nos tira un cierto valor. Ahora bien, por el otro lado, si superamos el 2, tampoco podemos decir que es un resultado sumamente alentador. Por un lado, nos indica que sí podemos cumplir con nuestras obligaciones, pero por otro lado, nos está dando a entender que tenemos efectivo ocioso, que estamos teniendo dinero que no estamos invirtiendo o no estamos utilizando de una manera que pueda ser más rentable para nuestro negocio.
Y ahí otra vez nos da una información sumamente útil para tomar las decisiones. Entonces, en lo que respecta a la razón corriente, esta es, análisis de liquidez, digo bien, esta es la razón que vamos a utilizar en el ejercicio que les quiero mostrar después. El resto podemos hacerlo también, pero quiero verlo con más detenimiento, la razón corriente que es la más básica dentro del análisis de liquidez. El análisis de la gestión, como ya les mencioné, es el que está relacionado con los inventarios dentro de nuestro negocio y que nos determina la rotación del mismo. Si nosotros estamos teniendo una buena venta, si está rotando nuestro inventario, nuestra mercadería, y eso nos determina si tenemos que de alguna manera trabajar más en marketing para poder dar retorno, salida a nuestro inventario, a nuestra materia, o sea, a nuestro producto terminado, si es que nos dedicamos a la elaboración de bienes. O también de repente si podemos usar algunas estrategias de eh, ventas a 2 por 1, de ciertas ferias, de ciertas cuestiones, porque muchas veces, ¿qué implica tener demasiada mercadería para también un capital ocioso? Nosotros ahí invertimos dinero que no estamos moviendo. Entonces, este análisis nos da esa respuesta. Por eso es relevante tomarlo en cuenta para saber qué hacer con esa mercadería. Si tenemos una buena rotación, genial. Ahora bien, si no, ver cómo vamos a mover ese inventario que tenemos que poner a la venta y que tenemos que sacar del stock para que no se convierta en un capital parado y en un capital ocioso dentro de nuestra organización. Para ello, utilizamos esta fórmula que son las ventas netas dividido el inventario. Las ventas netas son las que se obtienen de nuestra venta deduciendo todo lo que sea, más adelante vamos a ver eso, descuentos y todo lo que sean devoluciones. Allí nosotros tenemos nuestras ventas netas. El rango, el parámetro de la industria, el punto referencial que tomamos en cuenta es 9, el valor. Si nosotros tenemos por debajo de 9, significa que no está rotando nuestra mercadería, que no está teniendo mucha salida, que algo estamos fallando al momento de vender lo que tenemos. Entonces nos ayudaría justamente a replantear la forma en que nosotros ofrecemos nuestros bienes para poder rotar de manera a que esto se mueva y genere los ingresos que necesita nuestra entidad. También en análisis de solvencia, endeudamiento, como ya dije previamente, que nos ayuda a evaluar los recursos que tenemos obtenidos de terceros, ya sea con préstamo, todo lo que estamos debiendo por fuera y el porcentaje que eso representa para mi negocio. El ratio, la fórmula que vamos a utilizar es el pasivo total dividido el activo total. Y por último, el análisis de rentabilidad, que como ya mencioné, nos determina justamente qué tan rentable, qué tanto gana nuestra empresa, que efectivamente sea el importe que necesitamos para todo el trabajo que se realizó en un ejercicio fiscal. Entonces, justamente mide la capacidad de generar utilidad por parte de nuestro negocio. Y el análisis de la razón que vamos a utilizar es la utilidad neta y en este caso dividido el patrimonio. Estos son los conceptos que yo quería explicarles, más bien su esencia, para que después los números que nos arrojen la aplicación de estas fórmulas tenga sentido. Entonces voy a cambiar un ratito mi documento para poder irnos a la parte práctica. Cualquier duda que tengan, no duden en escribir, en alzar la mano, en interrumpirme, no hay problema. Si pueden hacerlo ahora, porque les entiendo, muchas personas están en horario laboral, otros están en los colectivos, etcétera, sin problema. Así que si quieren hacerlo, siéntanse libres. Si no, vamos a habilitar un foro, anoten todo lo que quieran consultar, vamos a hacerlo a través del foro y yo les voy a ir respondiendo allí. Bueno, ahora vamos a irnos a la parte práctica. En donde normalmente cuando yo doy este tipo de clases lo hago un poquitito más, no es largo la palabra, ¿verdad? Pero con unas tareas previas en donde analizamos también el ámbito contable, ¿verdad? Normalmente tenemos un borrador de operaciones así como lo vemos aquí, este es de una empresa al 31 de diciembre de X año, y aquí están todas las cuentas del activo
y todas las cuentas del pasivo y patrimonio neto, pero se dan cuenta que no está clasificado. Entonces, es lo que usamos de base. ¿Para qué? Para luego justamente interpretar las notas a los estados contables que normalmente están acompañados a este balance sin clasificar. Y en esa nota, ¿qué es lo que me determina? Por ejemplo, si yo un préstamo bancario lo tengo a qué plazo, si me compré un inmueble a 20 años, entonces, lo que yo hago al momento de clasificar mi balance es determinar qué va a ser corriente, qué va a ser no corriente. ¿Y qué significa corriente o circulante? Corresponde a todo lo que se va a realizar, pagar, terminar dentro de un año, dentro de 365 días, 12 meses, un ejercicio fiscal. Eso es determinante, indicarlo bien al momento de clasificar, porque justamente los valores que esa clasificación nos va a traer, nos va a dar como resultado, son los números que vamos a utilizar para poder llevar adelante las fórmulas de nuestras razones. Entonces, en esas notas prácticamente hay algunas cuentas que nos van a decir cuáles se realizan en el corto plazo y cuáles no. Y es nada más a modo de clasificar. Luego ya tenemos así nuestro balance más chuco, más clasificadito y del cual podemos ya tener justamente los importes para hacer estos análisis. Y les quiero explicar acá. Cuando nosotros tenemos un balance general, en él contamos con cuentas patrimoniales. Estas cuentas patrimoniales vienen a ser cuentas del activo, cuentas del pasivo y cuentas del patrimonio neto. Entonces, ¿cómo nosotros, qué tenemos que determinar para clasificar? ¿Cuál es el orden? Si en algún momento les pregunta a alguien, importante dentro del balance general, es del grado de liquidez. La manera en que nosotros tenemos que clasificar nuestro balance es de lo más líquido a lo menos líquido. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa líquido en el ámbito contable? Es lo que más rápidamente se va a convertir en dinero o ya es dinero. Y por eso justamente primero va a estar nuestro activo, que corresponde a todos los bienes y derechos de la empresa, hablando mal y pronto. Obviamente, según las normas, su definición es mucho más larga, pero acá vamos a ir un poquito más al grano para poder hablar en general de todo. Entonces, lo primero que vamos a desarrollar acá es el activo corriente. Todo lo que se va a realizar en un año, en 365 días, 12 meses, un ejercicio fiscal. Y Estás haciendo. reitero, de lo más líquido a lo menos líquido. Entonces, por eso iniciamos nosotros justamente por disponibilidades y otros medios líquidos. ¿Qué más líquido que el efectivo tenemos dentro de nuestro negocio ahora? Entonces, vamos a iniciar siempre por caja. Los nombres de las cuentas dependen del plan de cuentas. No está mal que cada día caja, que pueda decir recaudaciones a depositar, que arriba solamente como rubros de disponibilidades o efectivo y otros medios líquidos. Eso ya depende del plan de cuentas que utiliza la entidad. Aquí, básicamente, vamos a usar los vocabularios un poquitito más básicos para justamente poder tener un panorama general. Entonces, iniciamos por lo más líquido. Disponibilidad de otros medios líquidos, caja, el efectivo que tenemos, banco, donde nosotros podemos recurrir justamente para hacer ciertos pagos, de lo que vamos a contar rápidamente. La segunda masa patrimonial normalmente suele ser créditos. ¿Por qué es créditos? Porque ¿de dónde nacen estas cuentas? Justamente de las ventas que podamos efectuar, ya sea de nuestro inventario, a nuestros clientes, nuestras mercaderías, si estos lo hacemos con documentos, si hay un pagaré por medio, etcétera. Entonces, ¿por qué es nuestro segundo rubro más líquido? Porque es lo que al cobrar para nosotros se convierte en dinero. Lo otro ya era, esto es lo que más próximamente se va a convertir. Nuestra tercera masa patrimonial es el inventario. Son las mercaderías, pueden ser los bienes que ya compra y vende luego nuestra empresa, como también para el caso que vemos, tenemos productos terminados en proceso y materia prima, lo que nos da la pauta que es una empresa que elabora, que produce sus bienes. Entonces, es lo que nosotros vamos a poner a disposición del mercado y de ello vamos a convertirlo en dinero. Entonces, se va entendiendo que de esa manera
se va clasificando y se van justamente ordenando los rubros dentro del balance. Luego ya tenemos otros, como en este caso, por ejemplo, anticipos, gastos pagados por adelantado, etcétera. Ya son otros rubros que corresponde al activo corriente. ¿Por qué? Porque se va a realizar dentro de un año calendario. Entonces, al tener la totalidad de estos valores, lo que hacemos es sumar para tener nuestro activo corriente. Ese monto, recuerden que forma parte de una de nuestras razones. Entonces, por eso es importante la clasificación. Hacerlo de manera correcta para tener el dato correcto para luego utilizar dentro del análisis de nuestros ratios. Bueno, ahora vamos por el otro lado, en donde tenemos nuestros activos no corrientes, que son los que no se van a realizar en un año calendario, que van a tardar más en justamente hacerse líquido o realizarse o pagarse, etcétera. Y acá, por ejemplo, tenemos banco de depósito a plazo fijo. Cuando tenemos plazo fijo, normalmente firmamos un contrato que sobrepasa, no siempre te va a sobrepasar un año, pero para el caso tiene que, para que forme parte del activo no corriente. Entonces, por eso nosotros registramos dentro de lo que correspondería al no corriente. Acá también podemos tener otras cuentas que vamos a tardar más de un año en poder justamente hacerlos efectivos. Y en cuentas como gasto de organización que se dan cuando inicia nuestro negocio. Cuando nosotros empezamos y entablamos una empresa, el gasto que se incurre es inmenso y no es justo castigar a un solo ejercicio fiscal y al primer ejercicio fiscal todos esos gastos. Entonces, estos normalmente se amortizan en un 20 o 25% dependiendo de la política del negocio, es decir, se va pagando en cuotas por 5, 4 o 5 años. Entonces, en eso corresponde esa amortización que se va efectuando. Después tenemos propiedad, planta y equipo, que son partes de nuestro activo fijo, que nosotros no tenemos intención de vender y es lo que nos ayuda y nos favorece a llevar adelante nuestro negocio. Y acá justamente hay tres cuentitas que es importante resaltar. Voy a volver un ratito a mi activo corriente. Y dentro de créditos, por ejemplo, tenemos una cuenta que está restando. Esta cuenta, que es previsión para cuentas dudosas, se le puede denominar también previsión para cuentas incobrables, es de naturaleza pasiva, es decir, nace del lado del pasivo, es una cuenta acreedora, pero en este caso lo utilizamos como regularizadora del activo. ¿Por qué es importante la existencia de estas cuentas regularizadoras? En este caso, por ejemplo, regulariza a créditos porque existe la posibilidad de que no cobremos la totalidad de lo que nos está debiendo nuestro cliente, por ejemplo. Entonces tenemos que prever eso por prudencia. Y el resultado que nos arroja ya es justamente restando esa posibilidad de que no cobremos y se dan cuenta que es un monto un poco más real, porque evidentemente para estas previsiones existen políticas que tenemos que tomar en cuenta para poder determinar y hallarlos. Y ya justamente porque se dieron ciertas condiciones en nuestro negocio es que lo estamos hallando. Es decir, existe riesgo de que no cobremos algunas cuentas, por ello nosotros ya prevemos de cierta forma que se va a dar esa posibilidad y nuestra cuenta ya nos genera un resultado un poco más real para el análisis. Lo mismo ocurre acá con amortización acumulada de estos gastos de organización que le mencioné, que como pueden hacerse en 4 o 5 años, se va justamente convirtiendo en gasto y se van amortizando. También acá nos demuestra que se va efectuando esa amortización. Y lo que más común suele ser para nosotros es la depreciación acumulada. La depreciación acumulada también, así como la amortización y lo que les mencioné previamente en relación a la previsión de cuentas incobrables, son cuentas de naturaleza pasiva, es decir, nace del lado acreedor. Sin embargo, a efectos de que nos dé un mejor detalle y un saldo más real de nuestra cuenta, la utilizamos como regularizador del activo en X rubros, ¿verdad? En estos casos, en créditos, en gasto de organización y en propiedad, planta y equipo o activo fijo. ¿Sabes? Es relevante demostrarlo a ustedes, ¿por qué? Porque cuando hacen su clasificación del balance,
estas cuentas tienen que ir restando a sus respectivas masas patrimoniales. Porque si nosotros dejamos de lado nuestro pasivo, se van a generar ciertas inconsistencias a nuestros valores al momento de hallar el ratio. Por eso reitero que es sumamente importante esta clasificación. Bueno, el total de activo corriente y el total de activo. Siempre tenemos que saber que nuestro balance está correctamente elaborado si nuestro total activo coincide con nuestro total pasivo y patrimonio neto. Esa misma clasificación que hicimos del lado del balance del activo, lo vamos a efectuar con nuestro pasivo. Vamos a ver cuáles de nuestras obligaciones se van a efectuar en el corto plazo y corresponderían al pasivo corriente y cuáles de nuestras obligaciones van a transcurrir mayor a un año y eso justamente convendría ubicarlos en nuestro pasivo no corriente. Y ahí estos datos, chicos, nos van a servir ahora para hallar los ratios que les mencioné previamente. Yo le marqué en rojito acá porque después vamos a volver para recordarnos de la fórmula, ver de dónde viene el importe, vamos a hallar el resultado y vamos a analizar el resultado con el parámetro de la industria para saber qué nos está indicando. Entonces, ahora para el desarrollo, casi me olvidé, acá le mostré solamente el balance general. ¿Qué nos falta? Nuestro estado de resultado. Para finalizar el balance también, así como hicimos la clasificación de nuestro patrimonio en relación al pasivo, vamos a hacerlo también del patrimonio neto. Patrimonio neto tenemos tres cuentas grandes: capital, reserva y resultado. Y es justamente esa clasificación que hacemos y después ya tenemos toda la suma. Vamos ahora a nuestro estado de resultado. Nuestro estado de resultado siempre va a iniciar por la mayor cuenta que genera el ingreso dentro de nuestro negocio. Y normalmente, no siempre, depende del rubro, son las ventas. Entonces, nuestra mayor fuente de ingreso en relación a la actividad comercial que efectuamos es la venta. Vamos a poner el importe y recuerdan que en uno de los ratios hablamos de ventas netas. Ventas netas, ¿qué significa? A nuestra venta normal que nos da el importe allí en nuestro mayor, luego ya de hacer toda la mayorización de las cuentas del libro diario, nosotros encontramos que pueden existir devoluciones sobre ventas y también pueden existir descuentos. Entonces, sí o sí, para que las ventas sean netas, neta significa deducido de, ¿verdad? Entonces, a esas ventas totales que tenemos, vamos a restarle la devolución que pudieron existir en relación a esas ventas y también los descuentos sobre esos mismos importes. Y allí vamos a tener lo que correspondería a nuestra venta neta y ese va a ser el importe el que nosotros vamos a utilizar después para hallar nuestros ratios. Después le restamos el costo de producción, que es el costo de ventas, para poder tener nuestra utilidad bruta sobre ventas. Eso es como vamos haciendo nada más la clasificación. Esto, por ejemplo, si yo les doy algún tipo de examen o algo, yo no les voy a preguntar, yo quiero que entiendan, por eso les estoy explicando de dónde nace y hay algunas cuestiones que son un poco contables, ¿verdad? Acá estamos de todo, hay contadores, hay abogados, hay administradores, tenemos compañeros que abrazan distintas profesiones. Entonces, por eso estoy tratando de explicarles para poder comprender finalmente lo último que vamos a hacer, que es de lo que trata en nuestro curso, que es justamente del análisis de esos ratios y también de los estados financieros, ¿verdad? Por eso justamente, básicamente les estoy mostrando algunos detalles que sí o sí nos va a ayudar a poder comprender mejor estos estados contables. También dentro de lo que corresponde a nuestro estado de resultados, como su nombre lo dice, acá tenemos cuentas de resultados, cuentas relacionadas al ingreso, cuentas relacionadas al egreso. Y aquí podemos tener distintos nombres dentro de nuestra clasificación. El más importante normalmente corresponde a nuestros gastos operativos. ¿Qué son los gastos operativos? En él nosotros indicamos todos los gastos que efectúa nuestro negocio para la operativa normal, para la actividad económica a la cual se dedica la empresa. Y allí tenemos algunas masas patrimoniales que aquí están de manera general. Pero tenemos, por ejemplo, gastos administrativos. ¿Qué ingresarían gastos administrativos? Sueldos y jornales, seguros pagados,
gastos de leyes sociales, etcétera. O sea, son gastos que normalmente se hacen, se le tiene que pagar a la persona que está trabajando en nuestro negocio. Entonces, esos gastos administrativos tienen esas cuentas. Acá nomás lo hacemos de manera más general, o puede ser mucho más amplio. Entonces, tenemos gastos administrativos, podemos tener gastos de ventas, gastos financieros, después también podemos tener gastos que no son financieros. Y normalmente son la contraparte de lo que vimos hace rato como regularizadores del activo, ¿se acuerdan? Depreciaciones del ejercicio, que ya es gasto. En el balance general recuerdan que eran depreciaciones acumuladas. Normalmente cuando tiene el apellidito acumulada es de naturaleza pasiva. Pero para el caso, regularizador del activo. Después tenemos amortizaciones del ejercicio. Cuando el ejercicio ya normalmente se considera gasto. A veces son esos detalles que tenemos que darnos cuenta porque confunde. Cuando de repente no estamos familiarizados con los nombres de las cuentas, al momento de hacer un asiento, nos cuesta determinar cuál ingresa, a cuál débito, a depreciación acumulada o depreciación del ejercicio. Entonces muchas veces, por eso les doy esos tips, ¿verdad? Normalmente cuando es acumulada, pues a pagar son de naturaleza pasiva. En estos casos, cuando son ya del ejercicio, normalmente lo determinamos como gasto. Y así también con las previsiones. Estos son los que ya no se cobraron y se fueron a gasto. Esos que demostramos que existía el riesgo de no cobrar dentro de nuestros créditos. Así también nosotros dentro de nuestro negocio podemos tener ingresos no operativos. ¿Qué significa eso? Que los ingresos que se generan puede no darse de la venta de nuestro inventario, de nuestra mercadería. Y acá tenemos dos ejemplos. Alquileres cobrados, intereses cobrados. Nosotros pudimos haber alquilado algún local comercial o de repente cerramos una sucursal, pero ese lugar era propio y finalmente lo alquilamos a un tercero. O de repente hicimos préstamos a X cliente o a X persona que trabaja para nuestro negocio y le cobramos cierto interés. Y es un interés cobrado, o sea, no nos dedicamos a eso, pero por el trámite dentro de lo que fue nuestro año fiscal, pudimos haberlo realizado y fue un ingreso para nosotros. Entonces eso es un ingreso no operativo, porque no corresponde a la actividad principal de nuestro negocio, como si lo era la venta. Pero también lo tenemos que registrar, solamente que de manera separada. Como así también podemos tener gastos que no son operativos, gastos de inversiones que nosotros no hacemos inversiones dentro de nuestra operativa normal del negocio, pero si incurrimos en gastos relacionados, por ejemplo, estamos alquilando un local y decidimos hacer algunas mejoras. O sea, son ciertas inversiones para algo que me va a generar un ingreso no operativo. Entonces, por ende, ese gasto también es un gasto no operativo, porque no es algo a lo que yo me dedique normalmente dentro de mi negocio. Entonces, es la forma en la cual también se va clasificando el estado de resultado. Para luego obtener finalmente, luego de restarle a mi utilidad ante el impuesto a la renta, la reserva legal y el impuesto en sí, nuestra utilidad del ejercicio. Entonces, esa clasificación, reitero, es sumamente importante hacerla de manera correcta. ¿Y qué vamos a determinar para hacerlo de manera correcta? Poder saber cuáles de nuestras cuentas se van a convertir en, o son, mejor dicho, circulantes o corrientes, y cuáles no lo son. Entonces, esa es la pauta para poder justamente hacer una buena clasificación y registrar de manera correcta los importes que nos lanzan nuestros estados financieros. Y ahora sí vamos a ir a el desarrollo ya en sí de nuestros índices, que como les comenté, 4 son los que vamos a ver. Dentro de los índices de liquidez, vamos a ver el índice de razón corriente. Y habíamos dicho que su fórmula era activo corriente dividido pasivo corriente. Por eso era importante hacer bien esa clasificación. Me voy un ratito a mi balance y allí podemos notar justamente de dónde proviene. Nuestro total activo corriente, 52.450. Y era dividido pasivo corriente. Acá tengo también mi pasivo corriente. 38.800. Y son los valores que yo voy a utilizar acá como datos para poder hallar justamente. Hacemos la división y nos sale un valor de 1.35. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del parámetro de la industria? El valor referencial
que nosotros vamos a determinar para ver si el resultado que nos arroja está, hablando mal y pronto, está bien, está mal o cómo estamos. El parámetro de la industria o el valor referencial para el análisis de liquidez y de razón corriente era de 1,5 a 2. En ese rango, a mí me da el resultado y puedo considerar que estoy en condiciones de pagar mis obligaciones en el corto plazo. Eso significaba la liquidez, la razón corriente. Acá, como nos damos cuenta, está por debajo. Está por debajo de mi parámetro, no llega a 1,5. Y en mi comentario, la empresa cuenta con liquidez, tenemos nosotros, porque nos da un resultado que está relativamente cerca del parámetro. Sin embargo, no llega al promedio. Entonces ahí el escenario que me está demostrando es, ok, tengo cierta liquidez, pero puedo tener inconvenientes más adelante para cubrir en el corto plazo las obligaciones con mis acreedores, con terceros, etcétera. Entonces, se dan cuenta como dos valores que nosotros dividimos nos lanzan un resultado y ese resultado nos está demostrando un escenario. ¿Ese escenario cuál es? Que yo puedo tener más adelante inconvenientes en cumplir con mis obligaciones en el corto plazo. ¿Por qué corto plazo? Porque activo corriente y pasivo corriente estamos relacionando. Y recordemos que ambos están relacionados a todo lo que vamos a efectuar en un año, 365 días, 12 meses, un ejercicio fiscal. Cada vez que escuchamos eso, tenemos que tomar en cuenta que es corriente o circulante. Disculpe si reitero mucho, pero a veces eso ayuda a que podamos fijar y podamos entender más adelante. Entonces, ahora ya analizando todo esto, estos dos numeritos, se dan cuenta cómo ya llegamos a un escenario que podemos nosotros tomar en cuenta para tomar decisiones. Ahora vamos a irnos al segundo ratio, el ratio de endeudamiento o apalancamiento financiero. En él vamos a comparar nuestro pasivo total dividido en nuestro activo total. Nos vamos otra vez a nuestra clasificación de balance y nos lleva al pasivo, al activo total versus nuestro pasivo. ¿Se acuerdan que en este caso no van a ser iguales? ¿Qué es lo que tiene que ser igual? Nuestro total activo tiene que ser igual al total pasivo más patrimonio neto. Sin embargo, acá comparamos total activo y el total pasivo nada más. Vamos a llevar esos importes y nos genera un resultado de 53 y esto lo tomamos en porcentaje. El comentario, la empresa cuenta con un endeudamiento del 53%. Para poder nosotros analizar si este 53% es correcto, es incorrecto, es preocupante o cómo se encuentra, nos vamos a nuestro parámetro de la industria. Nuestro parámetro es de 30. Normalmente se toma en cuenta como que hasta el 30% podemos endeudarnos para estar todavía tranquilos y poder cumplir con esa obligación y considerar efectuar otro tipo de inversiones, por ejemplo. Sin embargo, acá casi estamos duplicando el 30%. Entonces nos determina que se encuentra con un índice significativamente superior al promedio de la industria. Es decir, contamos con deudas importantes con terceros. Nuestra empresa está debiendo demasiado. Es otro escenario que nos lanza este numerito. ¿Qué significa eso? Si yo me pongo a analizar a hoy, en directorio me preguntan, necesitamos pedir un crédito. ¿Cómo nos encontramos? Mínimamente hacemos este análisis y demostramos, no, hoy ya tenemos muchos créditos, con esto ya nos va a costar cumplir. No es conveniente a hoy poder efectuar en el corto plazo otra solicitud de crédito. Entonces, para eso nos ayuda justamente este valor. El tercer ratio que quiero mostrarles es el del índice de actividad. Y el índice de actividad hablaba de la rotación del inventario. Recuerdan que habíamos hablado de las ventas netas, que son las ventas deducidos, todos los importes las ventas que se devolvieron, o sea, y los descuentos, la devolución de ventas y los descuentos. Neto era deducido de. Entonces le restamos esos dos y ahí tenemos nuestro importe. De esto usamos un importe del estado de resultado, que es nuestra venta neta, que tenemos acá,
50.850 y lo dividimos con nuestro inventario. Inventario tenemos dentro, era nuestra tercera masa patrimonial dentro del activo. Nuestro activo corriente. Entonces acá tenemos el importe. 24.780. Entonces hacemos la división de esos valores y nos da como resultado 2. Ahora, para entender este resultado necesitamos nuestro valor referencial, nuestro parámetro de la industria. Y nos habla de que ese parámetro es de 9. O sea, a 9 tendría que llegar para que nosotros consideremos que existe una buena rotación de inventario, que se están vendiendo bien justamente nuestros bienes o nuestros productos terminados. Entonces, acá, al tener 2 de resultado, nos da la pauta de que la empresa posee una cantidad excesiva de inventario. No cuenta con una rotación apropiada de esos recursos. Estamos por 7 veces por debajo de lo normal. A 9 tenemos que llegar, 2 recién tenemos. O sea, no estamos vendiendo bien nuestra mercadería. Y de ahí, por ejemplo, ¿en qué ayudaría todo esto? Me voy a adelantar un poquitito. Todo esto generaría una serie de sugerencias y recomendaciones para la empresa. Y siempre vamos a partir, si nosotros no estamos vendiendo bien nuestras mercaderías, evidentemente podemos tener estrategias de marketing que ayuden a que esto salga. Y eso nos va a generar mayor ingreso para justamente después poder disminuir nuestro apalancamiento financiero, poder pagar nuestras deudas y poder tener, por ejemplo, mayor liquidez. Y ahí estar un poco más seguros de que vamos a cumplir en el corto plazo con nuestras obligaciones. En eso ayuda todo esto, para poder determinar el escenario y ver cómo nos encontramos y actuar antes de que sea un poco, de que tenga consecuencias un poco más complicadas para nuestro negocio. Por esto siempre es importante hacerlo dentro del ejercicio fiscal para ir viendo cómo nos encontramos y sobre la marcha poder corregir ciertas falencias. Ahora, el último ratio que les quería mostrar, y así llegamos bien a una horita, es el índice de rentabilidad, que era la capacidad del negocio de generar utilidades. Para eso vamos a comparar dos importes, el de la utilidad neta del ejercicio, que proviene del estado de resultados, y del patrimonio neto, que proviene del balance general. Entonces, volvemos a nuestro balance, tenemos acá nuestro patrimonio, y abajito tenemos nuestro resultado, nuestra utilidad neta, utilidad del ejercicio, 3.200. Hacemos esa comparación y tenemos 7,44. ¿Cuál es el parámetro de la industria para determinar si este valor es bueno o es malo? ¿O es preocupante o no? Normalmente el parámetro de la industria en relación a la rentabilidad es del 15%. Y nos damos cuenta que aquí estamos a la mitad recién. Nuestro comentario, la empresa no registra pérdidas, se dan cuenta que tenemos una ganancia. Sin embargo, el índice de rentabilidad que arroja es relativamente bajo. ¿Qué nos indica? Nosotros, por más de que tengamos ganancia en un ejercicio fiscal, puede que esa ganancia no haya sido la más eficiente que haya logrado nuestro negocio. Entonces, estos índices nos ayudan a ver, este año trabajamos de esta manera, llegamos a este resultado. Entonces, nos dio estos parámetros, nos damos cuenta, para este ejemplo, podemos tener problemas de liquidez, estamos debiendo demasiado, nuestra mercadería no está teniendo mucha salida. Si bien tuvimos ganancia, tuvimos el 7% nomás en relación a lo que normalmente sería conveniente tener. Ya tenemos una guía sobre la cual vamos a trabajar. Entonces podemos ver las estrategias para que tenga mayor salida en nuestro inventario. Ahí vamos a tener mayores ingresos. Esos ingresos podemos utilizar para reducir ese endeudamiento que tenemos. Vamos a tener una mejor liquidez. Vamos a poder cumplir mejor con nuestras obligaciones en el corto plazo. Y todo eso va a girar en un ámbito positivo que finalmente va a redundar en una mayor rentabilidad. Entonces, a eso quería llegar con ustedes con esta clase práctica. Primero, explicarles un poquitito de manera un poco más fácil. A veces cuando hablamos así es más fácil que cuando leemos en los flyers, ¿verdad? En qué justamente se basa cada una de estas razones financieras. Y redundarle a ustedes en la importancia que tiene
saber evaluar. Nosotros a veces vemos nuestro balance general y vemos, este tiene ganancia. Ah, no, este tuvo pérdida. Y nos quedamos únicamente con esa información. Aquí nosotros vimos 4 nada más. Existen muchas más razones financieras, muchos más ratios. Ya nosotros nos pueden determinar distintas situaciones. ¿Se dieron cuenta acá cómo vimos en lo que respecta a la rentabilidad, al endeudamiento, a la liquidez, a la rotación del inventario? O sea, son rubros y cuestiones totalmente distintas, pero conectadas dentro de un negocio. Entonces, esos escenarios, determinarlos gracias a estos numeritos, porque son números, son valores que a nosotros nos indica cómo se encuentra la empresa. Y en base a eso, poder tomar mejores decisiones, poder corregir o si tenemos parámetros que son todo dentro de los importes referenciales, genial, estamos bien, vamos bien, que sería lo ideal. Entonces, continuar de la misma manera. Y si vemos que hay ciertas falencias, corregirlas para justamente no llegar hasta el final y agrandar ciertos inconvenientes. Por el contrario, justamente darnos cuenta de que hay falencias y corregirlos en ese momento para que la conclusión y el final de toda esa etapa ya sea más conveniente. Entonces, es eso, chicos, lo que le quería explicar. Un gusto que se hayan conectado unos cuantos. Esto va a ir a la plataforma para que ustedes puedan justamente ver y si tienen dudas, si tienen consultas, escriban en el foro. Vamos a habilitar un foro para ello. Yo no tengo ningún inconveniente en explicarles si algo no quedó claro y en poder dar algunos ejemplos. Y si de repente quieren comentar sobre esta clase así que tuvimos de manera virtual, les gustó para poder saber también que nuestros compañeros del área que maneja todo lo relacionado a Ñanderaí tomen en cuenta porque así muchas veces puede llegar mejor la información. A veces cuando leemos es un poco más complicado, pero cuando alguien nos da ejemplos, lo hablamos, lo conversamos, podemos tener justamente una realidad distinta y podemos interpretar de una manera mucho más efectiva para nosotros. O sea, esa es mi intención con ustedes. Cualquier duda que tengan, ya les vuelvo a reiterar, en el foro no tengan vergüenza de escribir. Estamos acá para aprender y en los que yo les pueda ayudar también dentro de la administración, totalmente abierta. Somos todos compañeros y es un espacio genial para que todos podamos crecer, aprender un poco más de cada uno de nosotros y así formarnos como buenos profesionales dentro de nuestra institución. Así que eso es todo. Les agradezco nuevamente a quienes se conectaron y a los que van a ver más adelante la grabación y reitero, a las órdenes para todo lo que necesiten. Un placer haber estado desde aquí con ustedes. Así que me despido, voy a cerrar la sesión y luego ya van a ir viendo si quieren ahondar más en detalle justamente el video dentro de la plataforma. Que tengan un buen resto de jornada y que continúen con fuerza en el trabajo para quienes persisten allí. Nos vemos Dios mediante. Hasta luego.